Estamos próximos a iniciar para que puedas escuchar Palabra de Dios. Una palabra directa al corazón que cambia y transformará tu vida. Bien, amados hermanos, que Dios nos bendiga en esta mañana de día domingo que estamos en la casa del Señor y hemos venido, ¿no es cierto?, para primeramente adorar el nombre del Señor, honrar su precioso nombre, pero también para poder aprender de su palabra. Por lo tanto, la enseñanza en esta mañana va a estar basada entonces en este capítulo 4 leímos anteriormente de los versos 8 al 31, pero en sí lo vamos a ir desglosando desde el verso 12 en adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, la locura de volver atrás es el primer punto que vamos a comenzar, hermanos, en esta mañana. Vamos a tratar de sintetizar, ¿no es cierto?, la clase, porque es un poquito extenso, pero vamos a tratar de ir sacando lo más relevante, lo más, bueno, no lo más importante, porque todo es importante, pero lo más relevante para nosotros. Amén. La locura entonces de volver atrás, el primer punto, Gálatas capítulo 4, de los versos 8 al versículo 11. Esta, hermano, es una decisión que tomar, una elección entre vivir bajo los rudimentos, hermanos, del mundo o vivir como hijos de Dios. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo, hermanos, a Dios, servíais a los que por naturaleza, dice el versículo 8, no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios. Y aquí Pablo le hace una pregunta, él dice: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. La esclavitud, amados hermanos, es natural cuando nosotros no conocemos a Dios. La esclavitud es natural cuando no conocemos a Dios y cuando servimos a las cosas que no son dioses. En otro tiempo, dice Pablo, no conociendo a Dios. Sin embargo, ahora los Gálatas habían conocido a Dios y sin embargo se habían puesto bajo lo que era, amados hermanos, la esclavitud. Y esto, hermano, para el apóstol era algo, hermano, que a él lo estaba asombrando demasiado, porque Pablo le había, hermanos, predicado el evangelio a los Gálatas, le había enseñado la verdad del evangelio, pero ahora Pablo estaba sorprendido de las noticias que a él le estaban llegando. Entonces, para Pablo, hermano, esto era algo que le asombraba. Pablo estableció aquí un punto importante cuando él escribió y señaló lo siguiente: o más bien siendo conocidos por Dios. En realidad es más importante, hermano, que nosotros conozcamos a Dios a que Dios a nosotros nos conozca. O sea, es más importante que Dios nos conozca a nosotros. ¿Se entiende? Por eso que Pablo le dice, o más bien siendo conocido por Dios. Hay muchos que dicen conocer a Dios, pero en realidad no lo conocen a Dios como Dios es. Y Dios, ¿no es cierto?, no los conoce a ellos. La palabra de Dios dice que llegará un tiempo, llegará un día en que muchos dirán: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, esto y esto. Pero el Señor le dirá: apartaos de mí, obradores de maldad, no los conozco, echadlo al fuego eterno. Entonces,
Pablo aquí les dice que es más importante, la realidad es que Dios nos conozca. ¿En qué? En el sentido, hermano, de una relación íntima y de aceptación, que nosotros podamos conocer, hermanos, a Dios. Dios nos conoce a nosotros cuando existe esa relación íntima con Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Que Dios nos ayude. Amén. Recuerde, hermano, usted la terrible palabra de juicio que recientemente le mencioné, que están ahí en Mateo 7, del 21 al 23, donde el Señor le dice: nunca os conocí. Nunca os conocí. Llegará el día en que muchos dirán: Señor, hicimos esto, hicimos lo otro, profetizamos, hablamos lengua, echamos fuera demonios, se sanaron los enfermos, hicimos misiones, evangelizamos. Pero sin embargo el Señor le dirá: nunca os conocí. ¿Cómo es que volvéis? Pablo viene y le pregunta, le dice: ¿cómo es que ustedes se vuelven de nuevo a esos débiles y pobres rudimentos? Al volverse hacia el legalismo, los gálatas no estaban volviéndose hacia un nuevo error, sino estaban volviendo a uno antiguo, la idea de una relación por obras con Dios. Pablo usó la misma palabra para rudimentos usada en Gálatas capítulo 4, versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Bendito sea el Señor. Entonces, amados hermanos, como cristianos podemos ponernos bajo la esclavitud de una relación causa y efecto basada en obras con Dios. Pero esto es retroceder y no avanzar. Al escribirle aquí Pablo, volvéis de nuevo, esta frase que dice volvéis de nuevo, Pablo le muestra aquí a los cristianos de Galacia que no se estaban volviendo hacia un nuevo error, no es que ellos estaban cayendo en un nuevo error doctrinal, sino que estaban volviendo a uno antiguo, de donde Dios ya lo había sacado. Entonces Pablo le dice que ustedes no se están volviendo de nuevo a algo nuevo, sino a algo que ya ustedes conocían. Bendito sea el Señor, que era la idea de una relación por obras con Dios. Entonces, una de las estrategias del legalismo es que da la apariencia de una madurez espiritual, cuando en realidad lo que hace, hermano, es llevar al creyente a una segunda infancia de una experiencia cristiana. Cuando el cristiano, hermano, ya tiene que llegar a establecer una madurez en Cristo. Nosotros ya llevamos ciertos años en el Evangelio, pero hay cuantos de los que llevan muchos años, hermanos, que al igual que los Gálatas, hermanos, están volviendo al error antiguo. Entonces, nunca ha habido, hermano, un convertimiento en sus corazones, sino que solo hubo un convencimiento de la Escritura, pero no un cambio y una transformación. Eso Pablo estaba muy asombrado, porque Pablo le había presentado el Evangelio de Jesucristo, pero sin embargo ahora ellos estaban volviendo nuevamente, hermanos, atrás a estos débiles, como le llama Pablo, débiles y pobres. Estos rudimentos del mundo son débiles. ¿Por qué? Porque no ofrecen fuerza. Son pobres, ¿por qué? Porque no otorgan, hermano, riqueza. El Evangelio de Dios dice que es poder de Dios. Amén. Y en el Evangelio de Dios están las riquezas espirituales para nuestras vidas. Pero ellos se estaban volviendo a estos débiles rudimentos que no tenían poder, que no tenían fuerza, y a estos pobres rudimentos porque no tenían, hermanos, riqueza. Todo lo que puede hacer
es traernos, estos débiles y pobres rudimentos, traernos de nuevo a la esclavitud. Bendito sea el nombre del Señor. Un varón dijo lo siguiente: si eres un esclavo y ahora eres un hijo, si no conocías a Dios, pero ahora lo conoces y eres conocido por Él, ¿cómo puedes volver a la antigua esclavitud? ¿Cómo puedes permitir ser esclavizado por los mismos espíritus elementales de quienes Jesucristo te ha rescatado? Pablo dice: ustedes guardan los días, guardan los meses, guardan los tiempos y guardan los años. Los falsos hermanos maestros entre los Gálatas exigían la observancia de los días, de los meses, de los tiempos y de los años. Y otros asuntos, hermanos, legalistas, y actuaban como si esto los condujeran a ellos a un plano, hermano, superior de espiritualidad. Pero sin embargo, hermano, todo lo que estos débiles y pobres rudimentos hacían eran netamente llevarlos a ellos, hermanos, a una entera esclavitud, de la cual, hermanos, Dios los había un día, hermano, sacado. Entonces, Pablo, hermano, aquí parece muy asombrado de que alguien se pueda volver, ¿no es cierto?, atrás. Bendito sea el nombre del Señor. Que alguien pueda salir, hermano, de la libertad de Jesús a estar nuevamente esclavizado en estos débiles y pobres rudimentos. Que el Señor nos ayude. Pero sin embargo, hermano, el legalismo atiende y reconoce nuestra carne al poner el foco en lo que logramos para Dios y no en lo que Jesús hizo por nosotros. Lo importante es lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Qué es lo que hizo el Señor por nosotros? Dice que se dio a sí mismo. Llegó, ¿no es cierto?, a una muerte vicaria, a ser clavado en una cruz por amor a esta humanidad. Él se vació a sí mismo para que nosotros fuésemos llenados por Él. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros salimos del legalismo, salimos, hermano, de donde estábamos esclavizados en nuestros deleites, en nuestros pecados, ¿no es cierto? Y vinimos a Cristo, y en Cristo ahora encontramos la libertad que antes no teníamos. Porque estábamos esclavizados en los vicios, estábamos esclavizados, ¿no es cierto?, en las cosas de este mundo. Pero más Cristo Jesús ahora nos ha hecho libres. Juan 8:32 nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pablo le había presentado a los Gálatas esta verdad. Esa verdad lo había hecho libre. Pero ahora ellos estaban volviendo, hermano, a salir. Estaban saliendo de la libertad en Cristo Jesús y se estaban volviendo a esclavizar. El legalismo atiende, reconoce, hermano, nuestra carne al poner el foco en lo que logramos para Dios, no en lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, la libertad de Jesús nos da a nosotros el estatus de hijos y nos entrega una herencia eterna. Pero no se adaptará esto a nuestra carne. Repito, la libertad en Cristo nos da a nosotros un estatus de hijos y nos entrega una herencia eterna. La carne no heredará, el Espíritu heredará la vida eterna. Esta carne morirá con sus pasiones, con sus deleites. Volverá al polvo del cual un día fue tomada para crearnos a nosotros. Pero el Espíritu heredará la vida eterna. Antes no éramos hijos. Pablo dijo: yo entré como un abortivo. Nosotros no estábamos considerados. Pero damos gracias a Cristo Jesús, a su sacrificio, que nos entregó, hermanos, ahora el estatus de ser llamado hijo de Dios. Al ser llamado hijo de Dios, nosotros tenemos el poder de reclamar nuestra herencia. ¿Me entiende?
Tenemos una herencia eterna en Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Yo escuchaba algo que me hizo mucho acierto. Decía una persona: ¿cuán importante es leer la Biblia? Este libro, que en sí no es un libro, es una biblioteca, porque contiene 66 libros. Y a la vez también es un testamento. Y para poder, ¿no es cierto?, nosotros heredar lo que está en el testamento, tenemos que ser hijos de Dios. ¿Cómo heredaremos el testamento si no conocemos lo que está declarado y hecho para nosotros? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, en el Señor, la libertad en Jesús nos da a nosotros el estatus de ser hecho hijo, lo entrega una rica herencia. Pero note, hermano, como tal el versículo está en desacuerdo con todas y cada una de la teoría del día de reposo, cortando de raíz, como lo hace de toda la observancia obligatoria de los tiempos como tales. Hoy en día hay muchos que observan el día de reposo y guardan el sábado. El día sábado, ¿no es cierto?, dejan de trabajar, el día sábado se van a la iglesia, desde la mañana hasta la tarde. Pero el día de reposo, hermanos, era para Israel, que ellos observaban la ley. Nosotros hoy no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y el día del Señor para guardar no es un día, son todos los días. Nosotros no guardamos el sábado, guardamos de lunes a domingo. ¿Se entiende? Todos los días son del Señor. Que Dios nos bendiga. Me temo de vosotros, dice, que hayáis trabajado en vano con vosotros. O sea, el temor de Pablo era que esta atracción por el legalismo significara que su trabajo entre los Gálatas no equivalía a nada y terminaba siendo un trabajo netamente en vano, porque ahora ellos estaban volviendo de donde Dios un día los había sacado. Trabajado es literalmente trabajar hasta el punto de agotamiento, hasta no dar más. Pablo trabajó duro, hermano, entre los gentiles, lo entregó todo, como él siempre lo hacía. Vamos a 1 Corintios 15:10. 1 Corintios 15:10 dice, ahí el apóstol Pablo escribe, dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo nunca pensó que el evangelio de la gracia gratuita significara pereza en el servicio a Dios. Él entregó todas sus fuerzas por llevar a cabo, hermano, y extender el evangelio de Jesucristo. Y a veces nosotros salimos a un punto de prédica y ya llegamos cansados, ¿no es cierto? O hacemos una campaña al aire libre y ya llegamos agotados a la casa y nos cansamos. Pero Pablo dice que él trabajó más que todos y trabajó hasta el cansancio. Alabado sea el nombre del Señor. Como cuando nosotros tenemos que sacar un trabajo, ¿no es cierto?, y tenemos que entregarlo en el día. ¿Qué hacemos? Le damos duro, ¿no? Le damos todo el día, no importa, ¿no es cierto? Nos cansamos, agotamos, pero hasta que logramos terminar ese trabajo, ¿no es cierto?, y hemos trabajado hasta el agotamiento, hasta no dar más, hasta que nuestras fuerzas ya se agotan. Así trabajó el apóstol Pablo por llevar el evangelio de la gracia del Señor Jesús. Que Dios nos bendiga. Amén. La exhortación del amor, o una exhortación de amor, Gálatas capítulo 4, versos 12 al 16, verso 19 y verso 20. Aquí está la exhortación de Pablo, que él dice: sean como yo, sean como yo.
La palabra de Dios dice: os ruego, hermano, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Os ruego, hermano. Para muchos de nosotros, hermano, hoy estas palabras extrañas de Pablo, ¿cómo podía rogar a los Gálatas que se volvieran como él? ¿Debería solo señalarlos a Jesús? ¿De qué manera los cristianos de Galacia debían llegar a ser como Pablo? Pablo sabía bien que no era perfecto. Pablo sabía de que él no era un hombre sin pecado. Él tenía imperfecciones, también tenía, ¿no es cierto?, pecados. No estaba de pie ante los cristianos gálatas diciéndoles: miren los perfectos que soy yo. No se preocupen por seguir a Jesús, solo síganme a mí. No, eso no estaba diciendo Pablo. Simplemente, ¿qué es lo que quería Pablo? Pablo quería que lo siguieran como él seguía a Jesús. O sea, que imitaran su conducta de cómo él estaba siguiendo a Jesús. No que lo imitaran a él en sí como persona, como el apóstol Pablo, porque él, como el apóstol Pablo, tenía imperfecciones. También tenía pecados, como todos nosotros. Porque ninguno de los que estamos aquí somos justos. Todos somos pecadores. Durante el día, de una de otra manera, fallamos y pecamos. Sea de palabra, sea de pensamiento, o sea de hecho, ¿no es cierto? De una y otra forma, hermano, nosotros durante el día pecamos. Es por eso que cada vez que vamos a la oración, vamos en arrepentimiento. De eso se trata, ¿no es cierto?, la vida del cristiano. Arrepentimiento, fe, arrepentimiento, fe. Entonces Pablo, él no le dijo a ustedes: síganme a mí, sino que le dijo: imiten mi conducta de cómo yo sigo a Cristo. ¿Se entiende? Bendito sea el Señor. Pablo sabía que los cristianos de Galacia debían imitar su coherencia. Los gálatas comenzaron con la comprensión correcta del Evangelio, porque Pablo los condujo a la comprensión correcta. Pero algunos de ellos no se quedaron allí como lo hizo Pablo. De esa manera debían de volverse como él. Pablo sabía que los cristianos de Galacia debían imitar su libertad en Cristo. Pablo era libre en Jesús. Y Pablo quería que ellos conocieran esa misma libertad que Pablo tenía en Cristo. De esa manera debían ser entonces como Pablo. Sed como yo soy. Es una exhortación, hermano, a los gálatas a convertirse en cristianos en el mismo sentido de que Pablo ahora es un cristiano. Uno que no está sujeto a la ley judía, sino que está sujeto a Cristo, a la libertad que Cristo lo llamó. En cierto sentido, todo cristiano debería poder decirle a los demás: sean como yo. Todos los cristianos deberían poder decir algo como esto, especialmente a los incrédulos. O sea, es decir, que estamos tan satisfechos con Jesucristo, que estamos tan contentos con esa libertad, con ese gozo y con esa salvación, que queremos que otras personas puedan llegar a ser hoy como nosotros somos. Eso es lo que Pablo le decía a ellos: sean como yo. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque yo también, dice, me hice como vosotros. O sea, Pablo podía decirle a los cristianos gálatas: en lo que respecta al legalismo, sé dónde ustedes se encuentran. Solía vivir toda mi vida tratando de ser aceptado por Dios por lo que hacía, por las obras. En ese sentido me hice como ustedes. Y vi que era un callejón sin salida.
Pablo puede tener en mente la idea de que llegó a ser gentil cuando estaba entre ellos. De acuerdo con la filosofía expresada, no lo vamos a leer porque para agotar tiempo, en Primera de Corintios 9, verso 19 al 23. Primera de Corintios 9, 19 al 23. Con este pensamiento, hermanos, se convirtió en uno que vive libre de las restricciones impuestas por la ley. Esto significa que se había quitado las cadenas judías y llegó a ser como un gentil, y él suplica a sus conversos de que no se conviertan en judíos. Pablo ha usado palabras bastante fuertes con los Gálatas. Será fácil para ellos pensar, hermano, que hablaba solo por una sensación de dolor personal, pero Pablo aquí les asegura, cuando dice ningún agravio me habéis hecho, les aseguró que este no era el caso en absoluto. Él quería que, hermanos, entendieran bien esto, pero por su propio bien y no por el suyo. Porque ellos necesitaban, hermanos, salir a donde ellos se estaban metiendo. Y necesitaban volver a la libertad en Cristo. Alabado sea el Señor. Entonces, por eso es que Pablo le exhorta a recordar cómo ellos solían, hermanos, tratarlo. Verso 13 al 16. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Aquí Pablo, hermano, aparentemente se vio obligado a viajar a la región de Galacia debido a algún tipo de enfermedad física que sufrió durante su primer viaje misionero. En el libro de los Hechos de los Apóstoles no nos dice tanto sobre esto como nos gustaría saber, pero podemos, hermano, nosotros conectar con algunos hechos. Sabemos que cuando Pablo estaba en la región sur de Galacia, los perseguidores trataron de ejecutarlo. ¿Recuerda usted? Hechos capítulo 14, versos 9 al 20. Ahí encontramos, hermanos, que cuando trataron de ejecutarlo, apedreándolo en la ciudad de Listra. Entonces, los atacantes dice que en esa oportunidad dieron a Pablo, lo dieron por muerto. Pero sobrevivió milagrosamente, porque Dios estaba con el apóstol Pablo. Algunos piensan que esta fue la causa de la enfermedad del cuerpo que mencionaba en esta ocasión, pero Pablo ya estaba en la región de Galacia cuando eso sucedió. Entonces, su reacción aquí en Gálatas 4, hermano, sugiere que llegó a la región debido a una enfermedad del cuerpo. Y la posición, hermano, enfática de la frase sugiere que el plan original de Pablo había sido ir a otra parte, tal vez podría haber sido al oeste de Éfeso, y que su visita misionera a los Gálatas se debió únicamente a su enfermedad y a la necesidad, hermano, de recuperación que él necesitaba. Pero nos preguntamos cuál era exactamente la enfermedad del cuerpo de Pablo. Algunos creen que su problema era la depresión, otros creen que era la epilepsia, o que su enfermedad estaba relacionada con el aguijón en la carne, hermano, que menciona en 2 Corintios capítulo 12. Ninguno, hermano, de estas cosas podemos establecerla así con certeza, decir, esto era. Ahora, según Hechos capítulo 13, Pablo llegó a la región de Galacia, específicamente a la ciudad de Antioquía, de Pisidia, desde la ciudad de Perge, en la región de Panfilia. Y sabemos algunas cosas sobre Perge. Primero, que fue el lugar donde Juan Marcos abandona a Pablo y a Bernabé, según Hechos capítulo 13, verso 13. Y las pruebas relacionadas con la enfermedad del cuerpo pueden haber tenido algo que ver, hermanos, con eso. En segundo lugar, Perge estaba en una zona pantanosa en tierras bajas. La ciudad de Gálata, de Antioquía de Pisidia, eran unos 3.600 pies más alto de Perge, y se ha sugerido que la enfermedad del cuerpo de Pablo era un tipo de malaria común en las tierras bajas de Perge. Un varón describió, hermano, esta malaria como un dolor terrible que era como una
barra al rojo vivo atravesando lo que era la frente de la persona. Pero bueno, así nacierta, hermano, son todas estas especulaciones, ¿no? De lo que podría haber estado, hermano, pasando Pablo. Pero de lo que sí, Pablo, hermano, tenía una enfermedad. Y Pablo le dice, bueno, no me despreciaste ni me desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Aunque Pablo no fue un gran ejemplo de fuerza y poder debido a su debilidad física, estamos hablando de la debilidad física, pero los Gálatas aún así lo recibieron en esa condición que él llegó. Y lo recibieron honorablemente, o sea, recibieron a Pablo tan generosamente que habrían sacado, dice Pablo, sus propios ojos para dárselos, si eso de alguna manera hubiera podido satisfacer así la necesidad del apóstol. En otra forma, Pablo aquí estaba elogiando lo que los Gálatas habían hecho por él. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Santo sea el nombre del Señor. Me he hecho pues, dice, vuestro enemigo por deciros la verdad. A la luz del gran amor y honor a los Gálatas, había mostrado hacia Pablo y hacia la luz de la gran bendición que recibieron de Dios cuando le mostraron eso. Entonces los Gálatas no deberían, hermanos, pensar que Pablo ahora se había convertido en un adversario para ellos, cuando lo estaba confrontando con la verdad. Ellos necesitaban la verdad más de lo que necesitaban, hermanos, sentirse bien acerca de dónde se encontraban. A veces la verdad incomoda cuando nosotros estamos en un error. Porque cuando estamos en un error, hermanos, pues es como que nos meten el dedo en la llaga, ¿no? Y estamos tan ciegos, hermanos, que no queremos entender en el error en el que estamos. Satanás nos ciega de tal forma que nosotros pensamos que estamos bien. Pero llega alguien y nos habla y nos dice la verdad. Y eso nos incomoda, nos molesta. Por eso que Pablo le dice que él no se había hecho enemigo de ellos por decirle la verdad, sino que era necesario. Y Pablo apela y le dice que él los ama como un padre. Por favor, escúchenme, le dice a los Gálatas. Escúchenme, hijitos míos, mire cómo los trata. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hijitos míos, Pablo aquí con razón se considera un padre para los Gálatas. Pero sin embargo este desafío, hermanos, le ha hecho sentir que debería Pablo llevarlos nuevamente hacia Jesús. Habían olvidado, hermanos, todo lo que Pablo le había enseñado. Y Pablo, hermano, estaba sufriendo. El dolor que Pablo siente por ello, hermano, lo compara aquí con el sufrimiento de un dolor de un parto. Y las mujeres que han sido madres saben que un parto no es un chiste, ¿no es cierto? Que no es una broma, que no es un simple, hermano, dolor de cuerpo de gripe. Se dice, hermano, que un cólico renal es muy parecido a un dolor de un parto. Podría decir que yo he sentido ese dolor porque he tenido varios cólicos renales. ¿Se recuerda, hermano Francisco, cuando me fue a auxiliar allá a Cuya? Yo venía, hermanos, viajando desde Hospicio con mi madre y la hermana Alicia, y tuve un doble cólico, hermano, que fue un cólico de vesícula y un cólico renal, los dos juntos. Así que imagínense cómo yo venía conduciendo por la carretera con esos terribles dolores y con vómito, pero aún así conduje hasta Cuya, que ella no di más. Fue tanto el dolor, hermanos, terrible que yo sentía, que yo me dormí. Recuerdo que me tiré en el asiento de atrás. No supe nada hasta cuando entramos, hermano, a Arica, que recién desperté ya sin dolor. Que recuerdo que en ese tiempo me querían llevar a la urgencia de San José. Le dije, no, ya me voy para la casa porque ya no tengo dolor, se me había pasado. Pero, hermanos, se dice entonces que un cólico renal es muy parecido, hermanos, a un dolor de parto.
El que ha sufrido un cólico renal sabe de lo que hablo, que, hermanos, muy terrible. Hermanos, un dolor insoportable que de la forma como usted se ponga, hermanos, le duele igual y viene con vómitos y todos esos malestares. Entonces Pablo estaba comparando el dolor que él estaba sintiendo por los cristianos de Galacia. Él le dijo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Bendito sea el nombre del Señor. Yo, hermano, una vez sentí algo muy parecido por una persona que se entregó a Cristo, caminó un tiempo y luego volvió a los vicios del mundo. Y yo un tiempo lo busqué por las calles. Esto nadie lo sabe. Yo pesqué mi vehículo y lo fui a buscar por las calles, por los cerros, donde lo encontraba para traerlo nuevamente a Cristo. Y sentía un dolor por esa persona. Lamentablemente nunca se levantó y prefirió, hermanos, seguir en la esclavitud. Yo sentía tanto dolor, hermano, que lloraba a ese extremo por esa alma. Y Pablo dice: hijitos míos, he vuelto a sufrir dolores de parto por ustedes. Nos ayude el Señor. Pablo se compara a sí mismo, tal vez como una madre que dio nacimiento espiritual a los hijos al decirle: hijitos míos. Ha sucedido algo antinatural. Los gálatas se están alejando de Jesús, están volviendo hacia la ley judía. Así que Pablo tiene que volver a sufrir esos dolores de parto, y no es natural tener dolores de parto por segunda vez. Pablo tiene los dolores de parto, pero Cristo es formado en ellos. Pablo seguirá trabajando hasta que Cristo vuelva a nacer en sus corazones, hasta que Cristo vuelva, hermano, a ser formado. Y este es un patrón que se encuentra en todo, hermano, ministerio bíblico. La palabra de Dios que sale de los labios del apóstol, que sale de los labios de un ministro, que sale de los labios de un predicador, entra en el corazón de aquel oyente, y el Espíritu Santo impregna la palabra para que se produzca el fruto de la fe. De esta manera, hermanos, todo cristiano es un padre espiritual que forma a Cristo en el corazón de sus oyentes. Él compara su dolor con los dolores de parto. Había estado de parto por ellos anteriormente en el momento de su conversión, cuando ellos nacieron de nuevo. Pero ahora su retroceso le ha causado otro confinamiento en la esclavitud. Está Pablo sintiendo nuevamente estos dolores de parto. La primera vez hubo un aborto espontáneo, pero esta vez anhela que Cristo sea verdaderamente formado en ellos. Él le dice: quisiera estar con vosotros ahora mismo, cambiar de tono. O sea, Pablo deseaba dos cosas. Primero, que pudiera estar con los gálatas. Es lo que él deseaba. Porque él está escribiendo esta carta, él no está presente con ellos. Y en estos momentos que ellos estaban pasando esta situación, Pablo deseaba estar en la iglesia de Galacia. Bendito sea el Señor. Pero también deseaba no tener que hablarles con palabras tan fuertes que pudieran cambiar su tono. Pero sin embargo, su peligro de dejar el verdadero evangelio ha hecho necesarias estas palabras tan fuertes, y ha hecho que sea necesario abordar las dudas de Pablo. Pablo dice: quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. O sea, no me gustaría hablarles tan golpeado, no me gustaría hablarles tan fuerte, pero tengo que hacerlo para que ustedes entiendan que lo que hoy están haciendo es volver a esclavizarse. Ustedes necesitan volver a Jesús, necesitan de que Cristo sea nuevamente formado en vosotros, y yo necesito guiarlos nuevamente hacia esa libertad de la cual ustedes están saliendo.
Alabado sea el Señor. ¿Cuánto bendicen el nombre de Jesús? Y en esta sesión de Gálatas 4:12 al 20 nos muestra los principios de la actitud de las personas en la iglesia hacia, ¿no es cierto?, quien les preside. Su actitud no debe estar determinada por su apariencia personal o por una personalidad. Su actitud no debe estar determinada por sus propios caprichos teológicos. Su actitud debe estar determinada por su lealtad al mensaje apostólico en la Biblia. Esta sección de Gálatas nos muestra los principios de la actitud, ¿no es cierto?, de un pastor hacia, ¿no es cierto?, la membresía de la iglesia. Debe de estar dispuesto a servir, debe de estar dispuesto a sacrificarse por la gente, debe estar dispuesto a decirle la verdad siempre, debe amar profundamente a los miembros de la congregación. Nunca su amor debe ser por un motivo egoísta. Debe desear ver más mera emoción. Debe desear ver más que mera emoción, sino ver un celo por las cosas de Jesucristo. Debe desear formar a Jesús en ello y no a sí mismos en ello, sino de que Cristo sea formado. Como dijo Pablo aquí, yo necesito de que Cristo sea formado en ustedes. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Llegamos al último punto y con esto terminamos. El nuevo sentido, hermanos, de una vieja historia. La palabra ley puede emplearse en dos sentidos. Primero, como un código de prescripciones a las que hay que sujetarse, y segundo, como un instrumento de una revelación divina. Pablo hace una invitación a los que quieren someterse a las prescripciones de la ley, que también la escuchen como manifestación del plan divino, y les recuerda el hecho histórico de que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y uno de la libre. Ismael nació por la relación sexual que hubo entre Abraham y Agar, Génesis 16 del 1 al 4. Pero en cambio, Isaac, hermano, nació como resultado de la fe de Abraham en la promesa de Dios. ¿Se entiende esto, no? Entonces, Pablo declara que Agar y Sara representan aquí dos pactos: el pacto con Abraham y el pacto de Sinaí. Este segundo pacto esclavizaba a la gente y no le podía salvar. Entonces Pablo aquí, hermanos, presenta la relación entre dicho pacto y Agar. Ella, siendo esclava, solo podía tener hijos esclavos. Así también la ley, por la manera equivocada de ser interpretada, lo único que podía producir era esclavos. ¿Se entiende? El apóstol reafirma lo anterior diciendo que Agar representa a Sinaí, y esto a su vez corresponde aquí a Jerusalén. Entonces, esto indica que Agar, el monte Sinaí y Jerusalén están en la misma categoría, porque los tres producen esclavitud. Por la manera de ser interpretado es que produce esa esclavitud. Sus supuestos opuestos producen libertad, que es la bendición que reciben todos aquellos que ejercitan, hermanos, la fe en Jesús. Versículo 29 y versículo 30, aquí, hermanos, se hace una referencia a Génesis 21, verso 8 y verso 9. El hijo que nació en forma natural, estamos hablando aquí de el hijo natural, perseguía al que había nacido, dice, según el Espíritu. En el tiempo de Pablo sucedió lo mismo. Los judaizantes, nacidos según la carne, perseguían ahora a los nacidos del Espíritu. Estamos hablando de los cristianos, ¿no es cierto? Estamos hablando de los cristianos. Entonces, ¿qué hacer con una situación así? Seguir a la Escritura. El legalismo no puede convivir con la gracia.
Es como el aceite y el agua. El legalismo no puede convivir con la gracia, debe ser expulsado, como fueron expulsados Agar e Ismael. El apóstol termina su disertación con una palabra de triunfo. No somos hijos de la esclava, dice Pablo, sino de la libre. Por tanto, las promesas y las herencias son nuestras. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, en esta mañana, para que nosotros, hermanos, podamos entender cada día, hermanos, la palabra del Señor. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Con esto quiero cerrar. Para Pablo, uno de los grandes problemas en esto, hermanos, era la libertad. Él conocía la esclavitud de tratar de hacerse su propio camino hacia Dios. ¿Por qué? Porque vivió de esa manera durante décadas, esclavo de la ley. Pero ahora Pablo conocía lo que era la libertad de vivir como un hijo de Dios, que era libre en Jesucristo. Cualquiera que haga de la ley un lugar central está en la posición de un esclavo. Toda su vida busca satisfacer a su amo, la ley. Pero cuando la gracia es central, la persona ha hecho del amor su principio dominante. Será entonces el poder del amor y no la restricción de la ley que nos mantiene en lo correcto. Y el amor es siempre más poderoso que la ley. Que el Señor nos bendiga. Entonces, en esta mañana hemos visto, hermanos, cómo Pablo exhorta a permanecer firmes en la libertad de Cristo y nos advierte, hermanos, contra el peligro de caer nuevamente en la esclavitud del pecado. Cristo Jesús, a usted y a mí, nos ha hecho libres. Por lo tanto, ¿qué nos dice el Señor? No caigamos nuevamente en la esclavitud del pecado. No nos volvamos a esclavizar, sino que sigamos viviendo en esa libertad que Cristo nos ha hecho libre. En otras palabras, viviendo, como dice el título de esta clase, viviendo como hijos de Dios. Amén. Aquí cerramos, hermanos, la clase esta mañana. Esperamos que la palabra de Dios haya sido clara, hayamos podido entender, hermanos, lo que Dios nos ha hablado en esta mañana a nuestra vida y a nuestro corazón.